El hombre piadoso, dice Watson, se esfuerza por mantener sus pensamientos en la obra de la piedad. En 1 Corintios 7:35, Pablo dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, el hombre piadoso se esfuerza para que no haya en él ningún impedimento para acercarse al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que hace, su intención, sus deseos, es la obra de la piedad, es servirle al Señor. Esa palabra piedad, como la tenemos nosotros en el español, viene del latín pietas, ¿verdad? Que significa algo que hacemos nosotros en obediencia al Señor, un servicio a Dios. ¿Okay? Eso es lo que significa piedad. Sin embargo, dice Watson que nosotros debemos tener claro que el hombre piadoso puede tener pensamientos divagantes en el deber, ¿verdad? Entonces nosotros, hay una obra que el hombre piadoso debe hacer, que es servir al Señor. Pero cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, debemos reconocer que cuando estamos sirviendo al Señor, frecuentemente tenemos pensamientos divagantes que nos hacen errar, desviarnos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos en la iglesia escuchando un sermón y estamos de pronto pensando en el trabajo de mañana, ¿verdad? O en la tarea, los jóvenes, ¿verdad? O en un problema que tengo, ¿verdad? Y estamos adorando a Dios. Dios nos está hablando por medio de este siervo, por medio de su palabra, ¿verdad? Y estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces el hombre piadoso entiende que estos pensamientos primero son pecaminosos. Cuando estamos ahí sentados y deberíamos estar prestando atención, debemos estar adorando al Señor, ¿verdad? Cuando estamos cantando y estamos pensando en otra cosa, debemos entender eso es pecado, ¿verdad? Porque yo debería estar adorando a Dios con todo mi ser y no lo estoy haciendo. Eso es pecado, ¿verdad? Y Watson dice: ¿de dónde vienen esos pensamientos divagantes que nos hacen, que nos desvían de nuestro deber? Bueno, en primer lugar dice él, de nuestra carne, ¿verdad? Entonces, el sábado no nos acostamos temprano, entonces el domingo estoy, qué sueño tengo, ¿verdad? Qué sueño tengo. Eso es un pecado de mi carne, ¿verdad? No he disciplinado a mi cuerpo para prepararme para el día del Señor. O me levanté tarde, ¿verdad? Y entonces no pude desayunar y entonces estoy aquí con ese hambre pensando en el almuerzo. ¿Por qué? Porque no me discipliné. Entonces puede venir de mi carne, ¿verdad? De pecados en mí también, ¿verdad? De mi debilidad. En segundo lugar dice, vienen de Satanás. ¿Verdad? Satanás siempre está dispuesto, dice Watson, a hacernos tropezar cuando estamos intentando servir al Señor. Y Satanás puede estorbarnos, ¿verdad? Entonces estamos sentados ahí y de pronto entra alguien por ahí, ¿verdad? Y empieza a pegar gritos, o empieza a hablar duro, o una mujer mal vestida, empiezan nosotros a divagar nuestros ojos y ya perdemos la atención. ¿Por qué? Es Satanás usando a los suyos para distraernos cuando estamos sirviendo al Señor. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Satanás puede usar esas cosas para que no sirvamos, no cumplamos nuestros deberes al Señor. Entonces, Watson dice, nos susurra al oído para distraernos. Y en tercer lugar, vienen del mundo, ¿verdad? Muchas veces, dice Watson, tenemos nuestro corazón tan cimentado en el mundo que cuando nos disponemos a servir a Dios, nuestros corazones siguen en el mundo. ¿Okay? Usted no puede pasar 6 días de la semana como un hombre del mundo y pensar que el domingo va a venir a la iglesia y ser diferente, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, tenemos que entender que entre más estemos nosotros metidos en el mundo, más difícil nos va a ser servir al Señor en su día, por ejemplo. Entonces estamos de nuevo escuchando la predicación, leyendo la Biblia, estamos orando,
y estamos pensando en las cosas de esta vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está atado a las cosas de este mundo. Y eso es algo que tenemos que entender y contra lo cual tenemos que luchar si queremos ser esos hombres espirituales que sirven a Dios con la intención de servirle, para adorarle. Entonces Watson dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para librarnos de ese tipo de pensamientos que nos desvíen de nuestro deber para adorar a Dios? Bueno, dice el primero, fijando nuestra mirada en la pureza de Dios. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para cualquier cosa es primero pensar quién es Dios. ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es santo, ¿verdad? Él es santo. Y cuando su pueblo le está sirviendo, tenemos que entender que Dios no tolera nuestro errar. ¿Entienden? O sea, Dios espera de nosotros, como sus hijos, como su pueblo, todo nuestro ser. Dios no puede esperar menos de nosotros. ¿Entendemos eso? O sea, Dios no es como, está bien que me des el 40% de tu ser. No, Dios pide todo. Por eso es tan terrible que nosotros digamos, no importa que venga ahí, no cante o que no ore, ¿verdad? O que no preste atención, que me esté parando para ir al baño, ¿verdad? No importa. Estoy aquí. No. Dios es santo. Y Él espera que todos y cada uno de nosotros, su pueblo, le estemos entregando aquí el 100% de nuestro ser. Y cada domingo que estamos aquí, parte de la confesión de pecados que debemos hacer, Señor, perdóname, porque hoy no te adoré como tú deberías haber sido adorado por mí. Entonces, fijar primero nuestra mirada en quién es Dios. Eso nos va a decir a nosotros, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque estoy pensando en eso si yo estoy adorando a Dios aquí. No puede ser que yo no esté adorando a mi Dios ahora, esté pensando en estas cosas. No, Señor, ayúdame. Ayúdame con tu Espíritu Santo a enfocarme en lo que estoy haciendo hoy aquí con tu pueblo. Entonces, dice Watson, nos gusta cuando le estamos hablando a nuestros hijos y ellos están jugando con el lapicero. ¿Verdad? Imagínense uno hablándole a su hijo y el hijo así. Así. No, eso no es el respeto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué piensa Dios entonces cuando Él nos está hablando por medio de su palabra a nosotros y nosotros estamos pensando en otra cosa? Ahora, el problema es este. Dios sí sabe lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Porque nosotros a veces estamos hablando con una persona y esa persona puede estar y está pensando en quién sabe qué, ¿verdad? Pero yo no sé por qué. Pues, qué buena atención me está poniendo, ¿verdad? Pero yo no sé porque yo no conozco, yo no soy Dios, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra mente, en dónde están nuestros deseos. Él sí sabe. Entonces debemos temer. Entonces dice Watson, ¿soportará este Dios santo nuestro errar a la hora del deber? Lo soportará. También dice él, podemos librarnos de estos pensamientos pensando en la grandeza de los deberes que tenemos. Cuando él habla de la grandeza, está hablando de lo maravilloso que es el orar. El orar, hablar con Dios en privado. Eso es orar, es hablar con Dios, es comunicarme con este Dios que me rescató y que ahora es mi Padre. O sea, no puede haber cosa más grande que eso. Pero estamos orando y estamos pensando en cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el maravilloso regalo que Dios nos ha dado, en darnos la oportunidad de orar, de leer la Biblia. Entonces, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, es Dios hablándonos a nosotros cada día. Usted abre su Biblia y ahí está Dios hablándole a usted. ¿Qué más grande, qué cosa más maravillosa puede haber que Dios nos hable a nosotros? Y lo hace cada vez que usted abre su Biblia.
Pero ¿cómo es posible entonces que estemos leyendo la Biblia diariamente y estemos, ya cumplí? No, ¿verdad? Eso es maravilloso poder leer la Biblia, eso es un privilegio, ¿verdad? Y entonces dice Watson, orar, leer la Biblia, adorarle, no son nunca tiempos para jugar. No podemos jugar. Hacer nuestro deber también dice, ¿cómo nos libramos de estos pensamientos? Haciendo nuestro deber con deleite, con gozo, ¿verdad? Cuando uno sale del trabajo, ¿verdad? Y sale del trabajo y está cansado y uno, lo único que trae una sonrisa al rostro de uno es saber que ahí está mi esposa, ahí están mis hijos y ya casi llego, ¿verdad? Pero el resto de mi ser dice que estoy agotado, ¿verdad? Pero lo único que saca una sonrisa es saber que mi esposa, ya casi llego a ver a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Eso. Bueno, hacer con deleite el deber. Saber lo que venimos a hacer aquí los domingos es adorar a nuestro Dios. Hacerlo con deleite. Dios va a estar aquí, Él lo ha prometido. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ahí estoy yo. En medio de ustedes, ¿verdad? Ahí está Dios, en medio de nosotros, Él está aquí. Cuando nos reunimos y invocamos el nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué no lo venimos aquí con deleite, con gozo? Dice Watson, si nuestros corazones estuvieran más encendidos de amor, estarían más fijos en el deber. ¿Dónde puede estar mejor la esposa que en la compañía del marido? ¿Dónde puede estar mejor el alma que en el acercamiento con Dios? Entonces, si nuestros corazones estuvieran más encendidos de amor por Dios, estarían más dispuestos o más fijos en nuestro deber. En tercer lugar, dice Watson, cumplir los deberes cristianos espiritualmente consiste en hacerlos con fe. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces, la fe no es otra cosa más que confiar en la palabra del Señor. Eso es la fe, es confiar en que lo que Dios ha dicho, eso es la verdad. De que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Eso es la fe, no es dudar, ¿verdad? Entonces la fe confía en la palabra de Dios. Y entonces cuando Dios nos dice a nosotros que servirle a Él, que adorarle a Él es lo mejor, eso es lo mejor. Entonces la fe ve los deberes como lo mejor, confía en que ha sido la misericordia y la sabiduría de Dios la que nos ha regalado el poder servirle a Él. El servirle a Dios es un privilegio cristiano. Es un privilegio que nosotros como seres humanos tenemos de parte de Dios. ¿Por qué causa? Por la gracia y la misericordia de Dios, nada más. A no ser por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no tendríamos este privilegio de servirle al Dios que creó el universo, al Dios que lo sostiene, al Dios que gobierna todo. Entonces, 2 aplicaciones, dice Watson aquí. Muchos piensan, dice, solo en cumplir sus deberes cristianos, pero no piensan en cómo los hacen. ¿Okay? Entonces, yo tengo que hacer esto es mi deber cristiano para con Dios, pero no pienso en cómo es que yo debo hacerlos, ¿verdad? Entonces, su vida cristiana, dice Watson, es un mero cumplir. ¿Okay? Este año tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, voy a leerla. Y hoy me toca Génesis capítulos 3 al 5 y los leo. Pero los leo porque los tengo que leer. No por un deber cristiano con deleite, con gozo, con la idea de aprender de Dios, de ver en ellas las promesas de Dios, de crecer en el conocimiento de mi Dios, de mí mismo, ¿verdad? Es meramente un cumplir, un cumplimiento. Y Watson dice, Dios no juzga nuestros deberes por su duración. Alguien puede decir, es que me leí hoy 50 capítulos de la Biblia. 3 horas duré.
Dios no cuenta la duración, Dios cuenta, dice Watson, el amor con el que lo hicimos. Entonces en Isaías 58:5 Dios dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Eso lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Cumplían cosas por cumplirlas, por hacerlas, pero no había nada de amor por Dios en lo que estaban haciendo. Era un mero ritualismo. Entonces dice Dios, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Es eso agradable a Dios? Que usted lea la Biblia así nomás, por leerla, por pasar, por cumplir. ¿Es eso agradable a Dios? ¿Es agradable a Dios que usted ore por orar nada más? Para que digan, hoy oré. No, eso no es agradable a Dios. Vamos a hacer esas cosas porque vamos a ir al encuentro con nuestro Dios, sabiendo eso. Con el propósito de servirle, de amarle más, de entregarnos a Él. Y lo otro, de la otra aplicación, dice Watson, no es la cantidad del deber, sino la calidad. ¿Verdad? No se trata, dice Watson, de hacer las cosas que Dios pide de nosotros, sino de hacerlas como Él pide que las hagamos. ¿Verdad? Entonces no solo es hacer lo que Dios nos pide, sino hacerlo como Él nos pide que lo hagamos. ¿Verdad? O sea, Dios nos pide tener comunión con Él, pero también nos dice cómo debemos tener comunión con Él. Y así es como debemos hacerlo, con el corazón, con deleite, con gozo, con amor. ¿Verdad? Entonces dice Watson, ¿cuántos no son espirituales en las cosas espirituales? ¿Cuántos no son espirituales en las cosas espirituales? ¿Cuántos no leen la Biblia como deberían leer la Biblia? ¿Verdad? Sin la espiritualización, los deberes son cosas muertas, dice Watson. Y las cosas muertas no son agradables a Dios. Si no estamos haciendo las cosas como seres espirituales que somos por la regeneración, al ser levantados de entre los muertos espirituales por Jesucristo, ¿verdad? Las cosas las hacemos, son muertas, lo que hagamos, ¿verdad? Y eso no es agradable a Dios. Entonces dice Watson, ¿qué podemos hacer para cumplir los deberes de manera espiritual? Entonces, entendemos esto. Hay un deber que le debemos a Dios que es espiritual. Hay obstáculos que se ponen en nuestra vida para que cumplamos eso, que son esos pensamientos, ¿verdad? Que vienen de la carne, del enemigo, del mundo, ¿verdad? De tener corazones metidos en las cosas de esta vida y no en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplir estos deberes de manera espiritual entonces? Bueno, dice primero mantener un alma pura, cuidarnos de cualquier impureza, de cualquier pecado. Un corazón en pecado no es apto para servirle al Señor, ¿verdad? O sea, alguien que anda en pecado no puede servirle al Señor. El Señor no va a aceptar lo que esa persona venga a ofrecerle según Él a Dios, porque está en pecado. Entonces, estar practicando un pecado despoja el corazón, dice Watson, del servicio a Dios. Lo despoja. Y él dice, cuanto más vivo está el corazón en el pecado, más muere al deber. Entonces tenemos que tener un alma pura. Tenemos que estar chequeando nosotros, cómo andamos nosotros con el Señor. Si estamos alimentando algún pecado, si estamos andando en un pecado y no nos hemos arrepentido, así Dios no va a aceptar ni nada de lo que hagamos. Segundo, dice él, pensemos en el beneficio de un deber cumplido de manera espiritual. Entonces veamos el beneficio de cumplir ese deber de manera espiritual. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, ¿en qué nos ayuda el servirle a Dios de manera espiritual? Bueno, nos ayuda, dice Watson, a confrontar nuestro pecado en la lucha contra el enemigo. Fortalece la comunión con Dios. Entonces, yo necesito eso. Necesito ser confrontado con mi pecado. Por supuesto que sí. Necesito luchar contra el enemigo. Por supuesto que sí, todos los días. Y necesito fortalecer mi comunión con Dios. Por supuesto que sí. Entonces, esos son los beneficios. Entonces, ¿por qué no voy a hacer los deberes que yo debo hacer para con Dios de manera espiritual?
Después dice también, pensemos en el peligro de no hacer las cosas espiritualmente. No solo los beneficios, pensemos en los peligros de no hacer las cosas para Dios de manera espiritual. Él dice, muchos ven los deberes cristianos de una mala perspectiva y terminan endureciéndose, ¿verdad? Lo ven como un yugo pesado. Leer la Biblia todos los días. Todos los días. No tengo tiempo. Orar. ¿Cuánto? Media hora. 15 minutos. ¿Cuánto? Dígame cuánto tengo que orar. Pues lo ven como un yugo pesado. Y eso empieza a endurecer el corazón cuando hacemos las cosas así. Tengo que venir a la iglesia todos los domingos, a 2 cultos. Terminan entonces alejándose peor del deber. Y dice Watson, si los deberes no se cumplen bien, dejan el corazón más duro y pecador que antes. Ese es el peligro. Si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo para con Dios. Dice, pues, y dice el Señor en 1 Crónicas 15:13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No es que no lo hicimos así la tercera vez que intentamos, no, porque no lo hicieron así la primera vez que lo hicieron. Dios es santo. Y desde el principio tenemos que servirle a nosotros de manera correcta, con la disposición correcta, porque Dios es santo. Y en 1 Crónicas Dios los quebrantó a su pueblo porque no hicieron las cosas como Él se los había pedido que lo hicieran la primera vez. Entonces, debemos, dice Watson, entrenarnos a amar los deberes santos, a deleitarnos, a aprender a deleitarnos en servirle a Dios. Eso es lo que debemos hacer. En segundo lugar, dice Watson, habla también de el hombre piadoso es un hombre entrenado en la piedad. Y en Hechos 13:22, Lucas escribe esto. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el hombre piadoso es un hombre entrenado en la piedad. Es un hombre, que se esfuerza por caminar según la ley de Dios. Cada mandamiento, dice Watson, tiene el mismo peso de autoridad para el hombre piadoso. El primer mandamiento tiene la misma autoridad que el 10º. El primer mandamiento tiene la misma autoridad que el 4º. Para el hombre piadoso, la ley de Dios es su autoridad. Y él se esfuerza por caminar según esa ley. Cada mandamiento tiene el mismo peso. Pero pregúntense, ¿cuántos que se llaman cristianos lo ven así? ¿Cuántos que se llaman cristianos ven, por ejemplo, el 4º mandamiento como algo de mucho menos importancia que el primer mandamiento? Pero es igual. Los dos son parte de la ley moral de Dios. Y es tan inmoral no adorar al único Dios como no guardar el día de reposo. Es igual de inmoral. Es igual de inmoral hincarse en su casa ante la Virgen María o ante cualquier santo que no guardar el día de reposo. Es igual de inmoral. Pero ¿cuántos cristianos lo ven así? ¿Cuántos cristianos ven la ley de Dios de esa manera? ¿Qué dijo Santiago 2:10? Quebrantar uno de los mandamientos. O sea, usted quebranta un mandamiento, es quebrantar toda la ley. ¿Por qué? Porque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno mandamiento y el 10º tienen la misma autoridad. Entonces dice Watson, esa es la gran diferencia entre el cristiano y el hipócrita. ¿Okay? El hipócrita, dice Watson, escoge en la religión.
El uno sí, el segundo sí, el tercero sí, el cuarto no, el quinto sí, el sexto sí, el séptimo no. El hipócrita escoge en la religión. Él escoge qué va a obedecer, qué puede desobedecer en su vida. Es el que anda en esa línea, ¿verdad? ¿A dónde puedo andar para decir que soy cristiano? Ese es el hipócrita. El cristiano piadoso dice, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que tú quieres que yo viva? Y eso es lo que voy a tratar de hacer, amparado a tu gracia. Entonces dice Watson, el hipócrita cumplirá con algunos deberes que son más fáciles y que gratifican su orgullo o su interés, pero a otros deberes no les presta atención. Ese es el hipócrita. Es más fácil, hermanos, dar mucho dinero de ofrenda. ¿Por qué? Porque eso le va a parecer bien a los demás. Ese hermano sí da plata a la iglesia. Eso es más fácil, hermanos. Trae admiración, alimenta mi orgullo. Yo sí pongo plata. Es más fácil eso que acercarse a un hermano el domingo, sentarse con él, conocerlo mejor y decirle, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué puedo orar por usted? O acercarse a un hermano que tiene 3 domingos de no venir y decir, hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Me explico? Hacer las cosas fáciles, eso no es lo que es ser un cristiano. Dijo el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Watson dice, sudar en algunos deberes de la religión y congelarse en otros es el síntoma de un cristiano desordenado. A un cristiano que está sudando en unos aspectos de la vida cristiana y está congelado, frío en otras cosas, ese es un cristiano que anda desordenado. No está bien. Watson dice, un hombre no es bueno cuando es bueno a medias. Entonces, ¿cómo vamos a agradar nosotros a Dios cuando hacemos las cosas a medias? Él pide nuestra vida entera. Entonces, Watson termina este capítulo, o es el capítulo 4, lo que estamos viendo, pero este punto del hombre entrenado en la piedad, con 10 deberes que Dios exige del hombre piadoso, Uno, un hombre piadoso pedirá cuenta a su corazón frecuentemente. Vamos a Salmo 77:6. Salmo 77:6. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es un hombre que está frecuentemente, ¿verdad?, viendo cómo está su corazón. Ese es un hombre piadoso. ¿Cómo estoy andando yo con el Señor? Se está examinando a sí mismo constantemente. Eso es lo que hace un hombre piadoso. No es alguien que simplemente piensa que está bien, ¿verdad? No, el hombre piadoso constantemente está diciendo, ¿seré yo cristiano? Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Estoy siendo ese esposo fiel. Estoy siendo ese padre que Dios quiere que sea. Estoy trabajando como Dios quiere que yo trabaje para Él. ¿Verdad? Constantemente es lo que hace un hombre piadoso. Segundo, un hombre piadoso, dice Watson, ora mucho en privado. ¿Okay? Ora mucho en privado. Es un hombre de oración. Y él dice, un cristiano devoto ejercita sus ojos de la fe y sus rodillas de oración.
El hipócrita, dice, es un devoto en la iglesia, pero un ateo en privado. Un buen cristiano mantiene una comunión secreta con el cielo. Entonces, un buen cristiano, el hipócrita, perdón, está aquí en la iglesia y hace cosas y parece hacer muchas cosas, pero en lo privado es un ateo. En su vida privada Dios no existe. Eso es un hipócrita. El hombre piadoso entonces es un hombre de oración. En tercer lugar dice él, el hombre piadoso es diligente en su vocación. O sea, ¿cuál es la vocación de cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha puesto Dios a hacer en nuestras vidas? Esa es nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, el hombre piadoso es diligente en la vocación en la que Dios le ha dado. Como profesor de colegio, ¿verdad? Como administrador, como estudiante o estudiantes, aquí hay varios, ¿verdad? El hombre piadoso es un hombre que es diligente en la vocación que Dios le ha dado. Entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 13 dice, al 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Entonces eso es desordenado, un cristiano que no está trabajando, que es ocioso. Eso es desordenado. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El hombre piadoso es diligente en su vocación. William Perkins dijo, aunque un hombre esté dotado de excelentes dones, escuche la palabra con reverencia y reciba el sacramento, si no practica los deberes de su vocación, todo es pura hipocresía. Aquel que venga a la iglesia, que diga que ore, que lee la Biblia, pero es un vagabundo, es un hipócrita, dice Perkins, o dijo Perkins. El cristiano no es ocioso, el ocio es pecado. Nosotros fuimos creados para trabajar, para servirle a nuestro Dios. Entonces no podemos estar ociosos. Entonces el hombre piadoso no es ocioso. En cuarto lugar, un hombre piadoso se pone límites en las cosas lícitas, ¿verdad? Sí, en las cosas lícitas. Entretenimientos, comida, ¿verdad? Tiene límites para eso. No se va a comer, a mí me encantan los helados, pero no me va a comer todo el pote de helados, ¿verdad? Eso no es ponerse límites. ¿Y cuánto como? ¿Verdad? Todo eso es, el hombre piadoso se pone límites en las cosas lícitas, en los entretenimientos. Bueno, ¿cuántas horas pasa viendo televisión? ¿O pasa viendo internet? ¿O pasa leyendo? ¿O pasa cualquier cosa? Se pone límites. ¿Ok? Voy a hacer esto tanto tiempo porque tengo que orar, porque tengo que leer la Biblia, porque tengo que reunir a mi familia para adorar a nuestro Dios en el día. ¿Verdad? Dice Watson, un hombre piadoso tiene la rienda de oro de la templanza y no permitirá que su mesa sea una trampa. Quinto, un hombre piadoso es cuidadoso con la rectitud moral, dice Watson. Es un hombre justo en todo lo que hace. No usa pesos falsos con los demás, ¿verdad? Es justo en todo. Más bien siempre trata a todos con exactitud, ¿verdad? En sexto lugar, el hombre piadoso perdonará a los que le han hecho daño. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar a Dios, que nos perdonó a nosotros. Y nuestros pecados son peores que lo que cualquier ser humano me hagan a mí. Entonces, si Dios me perdonó a mí enviando a su Hijo Jesucristo y matándolo a Él en la cruz del Calvario, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguien? Entonces, el hombre piadoso es un hombre perdonador. Aún perdonará a sus enemigos. ¿Verdad? Y eso cuesta, pero perdonará. Porque igualmente lo hemos visto con el pastor Ronnie, ¿verdad? Romanos 5:10. Éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Y Dios nos perdonó. Séptimo, un hombre piadoso se preocupa por las miserias de la iglesia. Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Entonces el hombre piadoso se preocupa por las miserias de la iglesia.
Estamos siempre pendientes de nuestros hermanos, de lo que están pasando, de sus preocupaciones, de sus carencias. Y estamos preocupados por ellos, tratando de ver cómo hacemos, orar más, ver cómo les podemos ayudar. Eso es lo que hace el hombre piadoso. Octavo, el hombre piadoso se contenta con su condición actual, ¿verdad? Pablo en Filipenses 4, ¿verdad? Él dice, yo he aprendido a tener contentamiento, a estar contento en lo mucho y en lo poco. Pero es algo que el hombre piadoso debe aprender, a estar contento. ¿Por qué? Porque cuando uno está contento, lo que está diciendo es, yo acepto las circunstancias que Dios ha traído a mi vida hoy. Acepto la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Y si Él ha traído esto a mi vida, yo lo acepto. Yo sé que Él no me va a abandonar en medio de la carencia, ¿verdad? Entonces, el hombre piadoso siempre está contento en su vida. Y dice Watson, un hombre piadoso da una interpretación amable a la providencia. ¿Okay? Es decir, Dios trae algo terrible en nuestras vidas. ¿Y qué hace el hombre piadoso? Esto es para mi bien. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Todo le ayuda, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. En noveno lugar, el hombre piadoso es fructífero en buenas obras, ¿verdad? Es fructífero, porque estamos unidos a la vid y damos fruto, ¿verdad? Juan 15. El hipócrita es todo por fe, dice Watson, nada por obras. Y vayamos un momento a Santiago capítulo 2. Esto es el hipócrita. De hecho, es a esas personas a las que Santiago le escribe. Son personas en la iglesia que son hipócritas, son hombres de doble ánimo. Dicen una cosa, pero son otra. Es a esos a los que le escribe Santiago. Entonces, Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros decid, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El hombre piadoso es fructífero en buenas obras. ¿Cómo va a ser posible que un hombre piadoso vea a su hermano padecer algo y le diga, hermano, voy a estar orando, pudiendo yo ayudarle? O que Dios le provea. Dios me puso en la iglesia para ayudarles, hermano. Soy yo quizás el instrumento para ayudar. El hombre hipócrita dice, vive solo de fe y no de obras, dice Watson. Y último, dice Watson, un hombre piadoso sufrirá persecución por estar unido a Cristo. Es algo que también debemos entender. La persecución, el mal, Dios no nos está diciendo que estamos mal. Más bien la persecución la sufrimos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y eso es algo que sufriremos. Pero como dice Pedro, si sufren, sufran como cristianos, no como hipócritas, ¿verdad? Si están sufriendo algo, que sea porque son cristianos, porque están viviendo una vida fiel al Señor, como hombres piadosos. Bueno, que el Señor, hermano, nos haga así. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este gran siervo tuyo que tú le diste a tu iglesia en el pasado. Gracias por este libro que estamos estudiando. Y Señor, te pedimos perdón porque hemos sido confrontados hoy con nuestra carencia, Señor, en nuestro deber para contigo. Cuán débiles somos, Señor. Necesitamos que tú nos auxilies por medio de tu Espíritu Santo y nos hagas, Señor, esos hombres piadosos que deberíamos ser. Que nos ayudes, Padre Santo, a ser esos hombres que te adoran y que te sirven con todo su ser. Y te pedimos sobre todas las cosas, Señor, que ese ejemplo sirva para nuestros hermanos aquí en la iglesia, sino también para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestras esposas, de cómo es que se vive como cristiano en esta vida. Ayúdanos. Necesitamos de tu gracia cada día, Señor. Derrámala sobre nosotros. Y que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.